Imagina poder guardar la esencia de tu firma, pero no la foto, sino su esqueleto matemático, en un archivo cientos de veces más pequeño que un email. ¿Qué pasaría si tu letra, con todos sus trazos y curvas, pudiera ser la clave para una seguridad informática casi irrompible? Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis que la verdad es fascinante y explora precisamente eso. Tenemos delante un documento de investigación de Dennis B. Poppel, que es de principios de los 2000, y propone un método para convertir imágenes escritas a mano, pues eso, firmas, notas, en un modelo matemático súper compacto, una especie de mapa de grafos. Exacto. Y la misión que nos proponemos es desentrañar no solo cómo funciona este proceso, sino por qué sigue siendo relevante hoy. Claro. Porque a primera vista podría parecer una simple técnica de compresión de archivos, algo para ahorrar espacio y ya. Sí, un tema un poco anticuado, quizás. Podría parecerlo, pero el documento va mucho más allá. Estamos hablando de los cimientos para la autenticación automática de documentos, el reconocimiento de caracteres y, en fin, la lucha contra la falsificación. La gran pregunta que vamos a explorar es, ¿esta búsqueda de eficiencia justifica que se pierdan ciertos detalles? ¿Y cuáles son las implicaciones reales de enseñar a una máquina a ver el esqueleto de nuestra escritura? Me gusta cómo lo planteas. Empecemos por el principio. El documento arranca con un problema muy tangible, muy de su época, ¿no? Totalmente. Escanear una firma o un texto a mano genera una imagen de mapa de bits, un archivo pesado, difícil de manejar, y claro, para las bases de datos de un banco o para transmitir datos a un dispositivo portátil con las conexiones lentas de entonces, era un verdadero quebradero de cabeza. Y es un punto de partida interesante. Hoy, con la fibra óptica y las redes 5G, el argumento del ahorro de espacio pues puede sonar un poco a viejo, sí. Claro. Pero no hay que dejarse engañar. El verdadero núcleo del problema que ataca el documento sigue más vigente que nunca: la seguridad. De hecho, el autor critica duramente el proceso manual de verificación de firmas, o sea, un empleado de banco comparando dos imágenes a ojo. Ajá. Es un método totalmente subjetivo, es variable y, muy propenso a errores. O sea que el objetivo real era quitarle el poder a ese empleado de banco que un lunes por la mañana decidía si tu firma era buena o no, basándose en si había dormido bien. Básicamente, Se trataba de crear una regla matemática infalible o objetiva. Lo que busca no es solo reducir el tamaño, sino objetivizar la verificación. Quitar el factor humano, con sus sesgos y su cansancio, de la ecuación. Y para eso no vale con una simple foto. Ahí es donde entra la idea central. El objetivo no es solo comprimir, es crear un modelo matemático generalizado que capture las características esenciales e invariables de la escritura de una persona. Ujú. No se trata de la foto de la firma, sino de su ADN estructural. Es un cambio de paradigma total, pasar de la comparación visual subjetiva a un análisis matemático. Algo que una máquina pueda procesar de forma fiable y consistente. Vale, vamos a desgranar esto. El documento describe un proceso de 5 etapas para convertir la imagen en un grafo. Suena, complejo, pero tiene su lógica. La primera fase es el adelgazamiento de la imagen o esqueletización. Es una idea potente. Básicamente cogen el trazo grueso de la tinta y lo reducen a una línea de un solo píxel de grosor, Ajá. como si encontraran los huesos bajo la piel de la letra. Este es el primer paso donde se pierde información visual, el grosor, la textura del trazo, para ganar información estructural pura. Vale, ya tenemos el esqueleto, una línea finísima. Pero eso sigue siendo un dibujo. ¿Cómo lo conviertes en algo que un ordenador pueda analizar matemáticamente? Supongo que ahí entra la idea del grafo, ¿no? Exacto. Ahora empieza la magia matemática. Esto ya no es procesado de imágenes, es teoría de grafos. Entiendo. Definen puntos clave en ese esqueleto, que llaman nodos. Un punto donde termina una línea es un nodo. Un punto donde dos líneas se cruzan, como en el centro de un 8, es otro nodo. Y las líneas que conectan estos nodos son las ramas. O arcos. Estructura de datos, un mapa de conexiones que un ordenador puede entender y medir. Entendido. Tenemos el esqueleto y lo hemos convertido en un mapa de puntos y conexiones. ¿Cuál es el siguiente paso? Y aquí llega la fase que, en mi opinión, es la más controvertida y la más interesante de todo el proceso: el suavizado de la forma. A ver. El objetivo declarado es eliminar nodos falsos y distorsiones del escaneo para ahorrar memoria. Pero claro, la pregunta es,
¿Qué es un nodo falso? Buena pregunta. Un pequeño temblor en el pulso, un bucle diminuto, una irregularidad causada por el papel. ¿Son ruido o son parte de la identidad única de esa firma? Borrarlos me parece peligroso. Entiendo el riesgo, pero, a ver, ¿acaso un perito calígrafo humano no hace exactamente lo mismo? Un experto ignora un pequeño temblor si el resto de la estructura, la inclinación, la presión, la forma de los bucles es correcta, ¿no? Quizás el algoritmo solo está formalizando esa intuición humana, centrándose en lo importante. Puede ser, pero la intuición humana tiene contexto. Un experto sabe que una firma en un contrato de hipoteca puede ser más temblorosa que en una postal. Ya, Sabe si la persona es mayor, si podría estar nerviosa. El algoritmo no tiene ese contexto. Para él, un temblor es un dato a borrar. Y punto. claro. Ahí reside la diferencia y el peligro. Y aquí es donde el algoritmo deja de ser un simple conversor y se convierte en un intérprete con opinión propia. Tiene que decidir qué es la esencia y qué es ruido. Es una apuesta muy audaz, entonces. Es una apuesta muy audaz. Está decidiendo que la identidad no reside en los pequeños detalles, sino en la gran estructura. Una apuesta que, según el propio documento, implica una pérdida de datos. Es lo que se conoce como compresión lossy o con pérdida, ¿verdad? Exactamente. Como cuando guardamos una foto como JPG o una canción en MP3. Exacto. Sacrificas fidelidad perfecta para ganar una eficiencia brutal. El documento es honesto al respecto, ¿eh? Muestra un dibujo de Da Vinci que tras el proceso pierde muchos detalles finos del trazo, Pero se sigue reconociendo. pero sigue siendo perfectamente reconocible. La apuesta es que, para autenticar una firma, la estructura general es el rey y los detalles finos son prescindibles. Es un debate fundamental en ciencia de datos. Y parece que doblan la apuesta con la siguiente fase, la minimización del grafo. Totalmente. Una vez que han limpiado el esqueleto con ese suavizado tan polémico, lo simplifican aún más. Eliminan nodos que consideran redundantes. Como en el ejemplo del 81. El ejemplo del 81 es brutal. En una de las figuras vemos un grafo inicial con 8 nodos. Después de la minimización, se quedan con un grafo de solo 2 nodos que mantiene la misma forma estructural esencial. Impresionante. Aquí es donde la compresión se vuelve exponencial. Pasan de una descripción compleja a una elegantemente simple. Y para rematar, la quinta y última fase es la compresión del contorno. ¿Cómo funciona eso? Pues aquí hacen algo muy listo. Para describir las curvas de las ramas, en vez de usar un sistema súper detallado que dice «muévete 15 grados al noreste, ahora 17», lo simplifican. Ajá. Es algo como «sigue recto, gira un poco a la izquierda, ahora un poco a la derecha». Como las líneas ya han sido suavizadas, son muy predecibles, así que no necesitan tanta información para describirlas. Es una optimización final que reduce el tamaño del archivo de una forma increíble. Teoría está muy bien, pero... Pues los números que presentan son, incluso hoy, asombrosos. Logran ratios de compresión de hasta 20:1 para firmas. 20:1. Sí, y dan un ejemplo concreto que es demoledor. Una imagen de firma de 1962 bytes se queda en solo 154 bytes con su algoritmo. Wow. Pero lo más interesante es que si esa misma imagen se comprime con un programa zip, el estándar universal, se queda en 701 bytes. Espera, para. ¿Me estás diciendo que este método de 2002 es 4 veces y media mejor comprimiendo una firma que el zip, el estándar que usamos todos los días para absolutamente todo? 4 veces y media más eficiente, sí. Eso es increíble. Pensaba que era una simple curiosidad académica, pero eso es una eficiencia brutal y muy específica para este tipo de datos. Es una eficiencia brutal. Demuestra que un algoritmo especializado siempre superará a uno de propósito general, pero la compresión es solo la mitad de la historia. Cierto, La otra mitad es el reconocimiento. cierto. Hicieron un experimento para reconocer números manuscritos. ¿Qué tal les fue ahí? Usaron la famosa base de datos MNST, que es la colección de referencia universal para probar este tipo de algoritmos. Es como el examen estándar para la IA, por así decirlo. Vale. Y obtuvieron una tasa de error del 5,9%. Para el año 2002, era un resultado aceptable, no estaba mal. El problema es que hoy en día los modelos de Deep Learning... Un momento. Para quienes no estén familiarizados, ¿podrías explicar brevemente qué es el Deep Learning?
Claro, de forma muy simple, son sistemas de inteligencia artificial inspirados en el cerebro humano, con redes de neuronas artificiales. Ajá. Estas neuronas aprenden a reconocer patrones tras analizar millones de ejemplos. No se les programa con reglas explícitas, como a este algoritmo, aprenden por sí mismos. Vale, entiendo. Y bien, esos modelos modernos de Deep Learning alcanzan tasas de error inferiores al 0,3%, en esa misma base de datos, MIST. Vaya. De casi un 6% de error a menos de un 0,3%. Eso significa que, como herramienta para reconocer qué número es, esta tecnología ha sido superada de forma aplastante. Totalmente. En términos de precisión pura, no hay color. Pero ahí es donde reside la diferencia fundamental y el valor oculto de este viejo método. ¿A qué te refieres? Un modelo de Deep Learning funciona en gran medida como una caja negra. ¿Qué quieres decir con caja negra? Quiero decir que es increíblemente bueno dando la respuesta correcta, pero si le preguntas por qué ha llegado a esa conclusión, a menudo no puede explicarlo. Ah. Te dirá, hay un 99,8% de probabilidad de que esta firma sea falsa. Pero si un juez en un tribunal pregunta, ¿por qué? ¿En qué se basa? La respuesta suele ser un silencio computacional. Es el resultado de un cálculo con millones de parámetros, pero no hay una lógica interpretable detrás. Entiendo. En cambio, con este modelo estructural de grafos, La diferencia es abismal. Con este modelo se podría decir, la firma auténtica tiene 3 nodos de cruce y un bucle cerrado en esta zona, mientras que esta falsificación presenta solo 2 nodos y el bucle está claramente abierto. ¿puedes señalar el fallo exacto? Se puede saber exactamente por qué el sistema ha fallado o acertado. Analizando los nodos, las ramas, el número de bucles, las características que extrajeron. Es una diferencia enorme en términos de justificación y confianza. De adolescente de falsificar la firma de mi madre en las notas del colegio. A todos nos suena. Siempre me pillaban. Aunque visualmente se parecían, la fluidez, la estructura del trazo era completamente diferente. Este algoritmo habría tardado medio segundo en descubrirme, y encima me habría dado un informe detallado de por qué mi falsificación era un desastre. Exacto. Para una aplicación de alta seguridad como la validación de un testamento o un contrato millonario, poder explicar por qué una firma se considera falsa no es un extra, es una necesidad legal y de auditoría. Claro. La explicabilidad de este modelo es su gran fortaleza frente a métodos más modernos pero opacos. Es una tensión fascinante entre el rendimiento puro y la comprensión profunda. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con la esencia de este análisis, la gran lección que nos deja este documento casi 20 años después, Yo creo que la idea principal es que nos enseña a mirar una firma o cualquier trazo no como una simple imagen, sino como una idea, como una estructura. Propone un método casi de cirujano para diseccionarla, quedarse con su esqueleto y a partir de ahí construir un modelo matemático increíblemente eficiente. y aunque la tecnología de hoy lo supere en precisión para ciertas tareas, nos deja una lección impagable sobre la importancia de poder entender y explicar por qué un sistema toma una decisión. Totalmente. Algo que en la era de las cajas negras de la inteligencia artificial es más relevante y necesario que nunca. Absolutamente. Y es interesante que el propio documento ya apuntaba hacia el futuro. Concluye sugiriendo que este modelo podría aplicarse a imágenes mucho más complejas. ¿Cómo cuáles? Pues como planos de CAD, de diseño asistido por ordenador, o mapas de GIS, de sistemas de información geográfica. Y esto nos deja una pregunta fascinante para el mundo actual. A ver, dispara. En una era de Big Data visual, desde imágenes satelitales que monitorizan la deforestación a escáneres médicos que buscan tumores, ¿podría una versión moderna de este pensamiento esquelético ser la clave para gestionar y analizar esa avalancha de información? Ostras, qué buena pregunta. Es decir, ¿cuál es el esqueleto de una resonancia magnética? ¿O de la red de carreteras de un país vista desde el espacio? Y, lo más importante, ¿podría el análisis de ese esqueleto ayudarnos a detectar anomalías y patrones que el ojo humano o incluso nuestros sistemas actuales pasan por alto? Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.